Primero probar si se está transmitiendo. Ahí está. Buenas tardes, tengan todos ustedes, pues amigos, seguidores de Tarde de Café. Y hoy me encuentro con un muy buen amigo, Alfredo Valderas Aguilar, quien conoce mucho sobre el tema que vamos a abordar. Bienvenido, Alfredo Valderas. Un placer estar acá, un placer de verdad y gracias por la invitación. Así es. Bueno, el tema que hoy vamos a abordar es que no es santería, es la religión yoruba y pues pocos conocen del tema o conocemos del tema. Eh, Vemos esto también como una moda que se ha ido haciendo los eleques, por así decirlo, los clásicos collares o algunas devociones que se hacen o algunas invocaciones que no se hacen de manera correcta y se ha ido distorsionando propiamente lo que es la religión yoruba. Así es. Sí, actualmente hay le llamamos nosotros así en forma como burlona, hay un sancocho de muchas cosas que le meten esto, le meten lo otro y han un poquito quizá desvirtuado un poquito lo que es la religión real y entre prácticas, entre las ideologías de varios países y uno que otro que se ha aprovechado para que lo ve como un negocio, pues sí se ha vuelto moda y a lo mejor en esta popularización quizá ya no se muestra lo que originalmente era, ¿no? Ha cambiado. Así es. Bueno, si mal no recuerdo, o a lo mejor estoy divagando en este concepto de que inclusive la UNESCO considera la religión yoruba como uno de los precedentes históricos de, pues, hablamos de devoción hacia una figura superior, ¿no? Sí, de hecho la UNESCO declaró a la religión yoruba patrimonio intangible de la humanidad, como lo mencionas, y al oráculo de Ifá y a los oráculos que se utilizan para la adivinación, también por ser originales, por tener más de 3.000 años, por tener una figura histórica antropológica, por tener un lenguaje y porque tiene las prácticas y los métodos de lo que es una religión antigua. Así es, bueno, hablan de afrocubana, por ejemplo, pero realmente sus raíces de la región yoruba vienen de África. Exactamente. ¿Puedo contarle un Sí, poquito claro, de la claro, claro, historia? claro, pues eso es lo más fascinante de la Sí, religión, ¿no? bueno, para quien, la audiencia que tenemos ahí del otro lado y quien va a mirar un poco ahí de historia de esto, de dónde proviene la religión. Esta religión ya tiene más de 3.000 años en la tierra, hay vestigios históricos, no lo digo yo, hay historiadores, antropólogos que han dado fe de que la cultura yoruba existía en la región de Nigeria hace casi 3.000 años, si no es que más. Y esta religión, sin saberlo, ¿no? Cómo llega a América, por un hecho quizá desafortunado, ¿no? En el siglo XVIII, siglo XIX, los españoles que habían conquistado Cuba llegan y encuentran a una tribu indígena de taínos, que era algo así como lo que había acá en México, pero como eran muy poquitos, ellos rápidamente pues los terminaron, ¿no? Los acabaron y buscan mano de obra y se van a África sin saber, llegan a la región de Nigeria y pues se trajeron digo, hay que mirar esta parte histórica también, trajeron a los príncipes, trajeron a los sacerdotes, ellos no sabían, ellos llevaron mano de obra, pero ahí llevaban a los practicantes de la religión yoruba, ellos vinieron en barcos y aquí se establecieron en América en los llamados, pues, concentraciones
de caña de azúcar, donde tenían los ingenios, donde sembraban algodón, donde sembraban tabaco y otras cosas. Y bueno, los descendientes africanos pues empezaron también a tener esta mezcla, ¿no?, entre los que sí eran originales y los criollos que nacieron en Cuba, siguieron practicando la religión, pero sí quisiera hacer esta aclaración. Por ejemplo, lo que yo practico, lo que yo aprendí es criollo afrocubano, pero allá en Nigeria actualmente está la religión yoruba que le llaman Isese. Entonces, el Isese es el original cubano, perdón, el original africano, y el que se practica en Cuba es la regla de Osha, que es el afrocubano, que tiene la incorporación de que será un 70% africano, 30% criollo católico, tiene una mezcla entre lo indio taíno de Cuba, el catolicismo del siglo XVIII que se incorporó y lo que traían de africano en sus raíces. Entonces es un yoruba criollo que fue el que más se popularizó tras el éxodo de los cubanos en los 90, ¿no? Es que en todos lados los cubanos, por cuestiones económicas, empezaron a ir a todas partes del mundo y la religión se fue popularizando. Y es donde se hace este secretismo, ¿no? De agarrar las deidades de la religión yoruba con el cristianismo. ¿Sí? Por ejemplo, menciónanos uno de los santos mencionados. Sí, esto sucedió porque los afrodescendientes practicaban ahí entre la cocina, en los lugares. De hecho, hay documentales que hablan sobre, ellos tenían unos cabildos, que era, un ejemplo, su día libre que tenían el domingo, y los domingos los dejaban hacer cosas libres, ¿no? Pero en realidad ellos se juntaban a practicar la religión. Y los españoles, pues tratando en este proceso de evangelización, les inculcan la religión católica, y lo que hacen ellos para que sobreviva la religión es sincretizar un santo o una deidad, un orisha, con los atributos que más o menos tiene una deidad católica. Por ejemplo, el Eguá, que es uno de los más conocidos, el Eguá, que es un niño, es el santo niño de Atocha, ¿no? En la práctica afrocubana, de esta forma sobrevivió, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a Ogún y Ochosi, que son los orishas del trabajo, de la economía, pues son San Pedro y San Pablo, por ejemplo, ¿no? O Batalá, que es la Virgen de las Mercedes. Ochun, que es la Virgen de la Caridad del Cobre, ¿no? Una mujer hermosa que posee la energía en el agua dulce de los ríos. Yemayá, que vive en las olas del mar, es la Virgen de Regla, una virgen muy hermosa, morenita, que es pues patrona en Cuba, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a Babalu Ayey, que es el de los santos más famosos en Cuba, viene siendo en popularidad como aquí en México, para que se den una idea, San Juan Tadeo, así de populares, y Babalu Ayey es San Lázaro, la deidad de la salud, ¿sí? Y pues así hay más o menos unas 256 deidades. De las más famosas pues son esas, ¿no? Obatalá, Ochun, Yemayá, Changó, que es Santa Bárbara bendita, por ejemplo, y pues se sincretizan, y así es que hoy conocemos a la práctica afrocubana, ¿no? Mezclada, por así decirlo. Así es, una mezcla que sin duda no pierde las raíces de lo que es la religión yoruba, y de una u otra manera, por lo mismo que se estaba viviendo con este secretismo, ¿no? de la apertura hacia la adoración a otro tipo de deidades, como por ejemplo lo que se desprende de lo que comentaba, ¿no? En África, ¿no? Pero ¿qué hay que tener claro para considerar lo que es la distinción de la santería y la religión yoruba? ¿Por qué muchos dicen santería y lo transforman en brujería? ¿Y por qué la religión yoruba tiene ciertas especificaciones en su práctica? Sí, fíjate que en el transcurso, la santería más bien fue un apodo que le pusieron a la religión. Cuando esta historia que les cuento, ¿no? De que ellos sincretizaron, y a mí mis mayores me contaron, y vi también por ahí unas lecturas de Lidia Cabrera, que habla sobre, imagínate que estaban en una cocina, y en África los orishas estaban dentro de bolsas de cuero, de calabazas, de cocos, y aquí en América pues no tenían eso. Entonces estaban en la cocina porque ellos eran sirvientes de los españoles. Imaginen que esto es un receptáculo o es una sopera, y ellos
los orishas los metían dentro, los tapaban, venían los españoles y les decían, ¿qué están haciendo? No, pues nada, estaban adorando ahí, pero en realidad estaban en la cocina. Ya. Entonces, en la práctica, hoy vemos el afrocubano que nuestros orishas están dentro de un recipiente, entonces, y acompañados de la deidad en yeso, o sea, en muchas casas está, por ejemplo, el eguá en piedra y está el Santo Niño de Atocha por un lado. Entonces la gente dice, mira, ellos adoran santitos, ¿no? Ellos son la religión de los santitos. Y el apodo surgió porque al tener santitos o deidades, porque es más fácil decir santitos que orisha, que es una palabra yoruba, ¿no? La gente le puso el apodo de santería, ¿no? Pero en realidad la religión yoruba, ¿sí? O la regla de Ocha afrocubana, ¿por qué regla? Porque tiene métodos que se hacen, ¿no? Que una ceremonia lleva métodos, lleva procesos, que si se va a rezar, que nosotros le decimos moyubar, se reza una parte en español muy poquito y otra en el lenguaje yoruba, lukumi, que es el que actualmente se reza o se moyuba para poder pedir, ¿no? Y bueno, como se utilizan muchos elementos, la religión es una religión que cree mucho en la espiritualidad y la conectividad con la naturaleza. Entonces podemos usar desde un palo, una veladora, una hierba, una fruta, y ese misticismo africano, pues resulta que la gente también empezó a decir, ¿verdad? Pues es que, ves que históricamente todo lo que es diferente a las religiones que actualmente conocemos, esto lo digo con mucho respeto, ¿no? Porque es algo histórico, pues solía ser distinto, pues solían llamarle, es brujería, es brujería, es brujería, sin conocer que los príncipes yorubas o los babalaos, que eran los conocedores sacerdotes de la religión, poseían los secretos del universo en su linaje histórico, genético y religioso, o sea, pero pues es más fácil decirlo, pues es brujería, ¿no? En realidad nosotros no lo vemos así, lo vemos como algo muy espiritual. En lo que respecta, por ejemplo, hay quienes dicen que ya naces con el santo y luego hablan de hacerte el santo. O sea, por ejemplo, he escuchado que, por ejemplo, bueno, también en Kenia se practica, en Haití, dicen que las comunidades o las tribus ya nacen sobre ciertas deidades que son afines al santo, que, bueno, a los orichas que ellos están pues venerando esa tribu, ¿no? Sí, fíjate que hay una historiadora ahí que en paz descanse, Natalia Bolívar, gran antropóloga y gran practicante de la religión yoruba. Ella menciona que se sabe que allá en Nigeria había tribus que eran la tribu, por ejemplo, la tribu de Changó, entonces allá adoraban a Changó, la tribu de Lekbará, el Eguá, ¿no? La tribu de Obatalá, entonces, pero dice, pero cuando los juntaron en los barcos venían todos como decir, no vienen de color, de la Morelos, vienen de la Obrera, vienen de la Borreguera, como punto de referencia todas las colonias, todos eran yorubas, todos eran de esa región, pero cada quien tenía una deidad a la que adoraban. Llegan a Cuba y nosotros ahora conocemos la práctica ya integrada, ¿no? Donde se adora ya a todos los orishas porque todas las regiones quedaron. De hecho, ella menciona también que algunas deidades no llegaron a Cuba porque otros barcos fueron a Puerto Rico, Haití, en Haití llegó más gente de Benín, que ahí se practica otro primo hermano de la santería, que también son el vudú, ¿no? El vudú, que viene de Benín, y pues más hacia el palo mayombe, que también se practica en Cuba, o conocido como palo monte, palo mayombe, o que son los congoleros. Ellos venían del Congo. Que son los que practican también los ambetos, el ritual, ¿no? Exacto, sí, muy conocidos ahí en internet que están bailando y danzando. Pero en esta parte entre el secretismo, la religión yoruba, esta mezcla, ¿cómo hacer la distinción entre, por ejemplo, palo mayombe con la religión yoruba? ¿Cómo hacer la distinción con el vudú? O sea, porque es esta mezcla media, pues digamos, media extraña, y la gente en ciertas zonas la
distorsionan y la confunden con la brujería. O sea, no te pueden ver con los collares porque ya te consideran brujo, ¿no? No Sí, te sí, pueden sí. considerar como, por ejemplo, hay, digamos, en términos llanos, el orientador, ¿no? A Ujú. través de la lectura de los caracoles, por ejemplo. Sí, sí. Y no es la lectura de los caracoles en sí, sino las formas o las cuentas en las que caen los caracoles y que te lo dice el libro, ¿no? Sí, sí. Entonces, a ver si podemos explicarlo al buen entendimiento para personas como un servidor que no conoce mucho a fondo de esto. Sí, nosotros, por ejemplo, usamos este oráculo del Dilogun, que son los caracoles, usamos un Ujú. sistema numérico binario milenario, ¿no? Así como lo que a mí me encantó de esto, ¿sabes? Es que no hay una universidad yoruba ni nada, Así es. pero este conocimiento místico se fue transmitiendo de generación en generación. O sea, yo lo aprendí de un mayor mío, que él tiene su padrino, y el padrino, el padrino, el padrino, hasta el primer africano que trajo ese conocimiento directo de allá, ¿verdad? Eh, Usamos la numerología basada en semillas y en caracoles. Nuestra religión cree que cuando tú te comunicas con la deidad, se le reza, se le da conocimiento de lo que se va a hacer y se le dice un ejemplo, supongamos que yo te consulto a ti, Ujú. le digo, no es que yo voy a consultar a esta persona, yo quiero saber lo que está sucediendo con él, hábleme y dígame, descríbame lo que está pasando. Después de hacer un cierto moyubaje, que es un rezo, se Sí. tiran los caracoles y la forma en la que caen en un sistema binario para nosotros es la respuesta del orisha de lo que cree o ve de ti o de la persona. En el oráculo de Ifá, bueno, que es Ujú. el de los más certeros que hay, inclusive la UNESCO dijo que el oráculo de Ifá es el que utilizan los babalaos con los iquines y los demás otras prácticas, hay cosas que no se pueden decir, Así es. pero es de los más exactos, ¿no? Más exacto que que las cartas, que hasta que la Ouija inclusive, Ajá. ¿no? Más exacto. Es un sistema en el que el babalao va tomando y va marcando en arena como se Ujú, hacía en ujú, África, ujú. ¿no? Y van sacando signos con números, ¿no? O sea, al final tú eres un Odun o un Pataquí, no sé, un ejemplo, Ogbe, Sa, eh, Ogunda Mei, y Ogunda Mei es una Ujú. historia que Sí. el Orisha eligió para ti. Entonces, cuando se da la lectura, se lee o se interpreta lo que Ogunda Mei dice de la persona. Y es padre, por ejemplo, dicen, un pataquí dice esto Sí, y sí, sí. coincide con lo que está viviendo la persona, ¿no? Entonces, esa sincronicidad entre el pataquí como una, pues, metáfora de Sí, enseñanza a sí, una sí. reflexión con lo que está haciendo el consultante, ¿sí? Y a quien le están diciendo lo que tiene que seguir, ¿no? Y, por ejemplo, ¿qué pasa cuando dicen es que la religión sale muy cara? Porque, o sea, no la religión, sino las prácticas que te piden después del ritual, ¿no? Eh, ya habíamos platicado antes de que sí, efectivamente, por todo lo que implica el ritual que se pide, pero hay sacrificios y en cuestión específica lo que se le tiene que ofrendar, ¿no? Sí, sí, sí. A quien lo está pidiendo. Pero también hay religiones o hay ciertos grupos en las que confunden estas prácticas con el mercantilismo o el negocio, ¿no? Sí, sí. Esto no hace la religión yoruba. Pues actualmente hay una polémica Uh -huh. realmente sobre esto, ¿no? Porque bueno, también se dice, no, bueno, es que en África no cobraban, ¿no? Estamos hablando de hace más de 3000 años, probablemente no había dinero como tal, ¿no? Se cobra algo que se le llama el derecho, y el derecho, aparte de los insumos que se tienen que comprar, o sea, te puedo mencionar que hay ceremonias, a lo mejor la gente no conoce, pero hay ceremonias que duran 7 días, ¿no? Y en esos 7 días a ti se te tiene que atender, y hay personas que te van a atender en un cuarto de santo como te estás iniciando, que están al servicio tuyo. Hay sacerdotes que van, haz de cuenta que es la iniciación y una ceremonia de aprendizaje, es como una escuelita de 7 días Uh -huh. donde a ti te dan de comer. Los animales que se utilizan hay que pagarle a las cocineras porque cuando se dan
esos animales, porque también luego mucha gente dice, no, es que solo los usan Sí. y ahí los botan. Bueno, no todo se bota y realmente no lo vemos como botarlo, sino que algunos animales se usan y los comemos nosotros, ¿no? En la ceremonia, por ejemplo, si se usa un borrego, un chivo, pues tú comes esa carne, ¿no? Y todos comen juntos, ¿no? Se le paga a quien cocina, a quien prepara, a quien hace tu ropa del día de Cuarto de Santos. Todo eso es sumar. Desafortunadamente vivimos actualmente en un mundo donde todo tiene un costo, ¿no? O sea, todo tiene un costo. Y entre los insumos, los materiales, la ropa y las personas que te van a ayudar, digo, en cualquier religión existe que se necesita pagar por los costos de todo, ¿no? Digo, por ejemplo, ahorita estamos aquí tranquilamente, ¿no? Con airecito acondicionado y todo. Todo eso implica un costo, ¿no? A lo mejor luego no lo vemos, Así pero es. hubo que hacer cosas para poder disfrutarlo. Igual pasa en la religión, ¿no? Quizá en África, en la antigüedad, no se hacía porque no existía el sistema económico que actualmente tenemos, ¿no? Pero sí se cobra un derecho, sí se cobra o sí se debe comprar los insumos, ¿no? Que pueden ser palos, te digo, un huevo para una limpia, una escoba de hierbas para poder barrer a las personas, un animal que vamos a ocupar, este, entre otras cosas que hay que ir a buscar. El padrino tiene que buscar junto contigo e ir a buscar elementos que te acerquen a la deidad a la que le vamos a pedir, ¿verdad? Así es. Por ejemplo, que una paloma blanca debe ser completamente blanca, ¿no? Sí, marca que sea blanca, no puedes llevar de otro color, hay que O un buscarlo. gallo ofrecerlo en cierto lugar, ¿no? Y gallo específico. Gallos específicos, del tamaño, del color de la pluma, si debe ser gallo joven, gallo adulto ya que tenga su cresta, a veces te lo piden con una cresta especial. Y fíjate, quiero aclarar esto para que quien Sí. está escuchando no vaya a pensar mal, ¿verdad? Nosotros, a lo mejor no lo logramos transmitir por aquí, pero sí quiero que lo reflexionen. Para nosotros, ese animal, porque a lo mejor alguien puede decir, oye, pero qué barbaridad, Sí, ¿no? sí, sí. Esto se practicaba en el Antiguo Testamento, Sí. se ofrendaban cosas, ¿no? Es ofrendar lo mejor que tienes a tu disposición para una deidad que requiere ciertas cosas, ¿no? Nosotros creemos que ese animal que al cual le pedimos permiso y le pedimos, por así decirlo, un perdón también por hacer lo que vamos a Sí. hacer, existe para ti. O sea, desde el hecho en que a ti en un pataquí te dicen, se ocupa una paloma blanca, acá una paloma blanca nació para ayudarte. Y entendemos y sabemos que esa paloma blanca sabe que el destino es ayudarte. Nosotros así lo vemos. Pero si tú no lo ves así, tú lo ves como que, oye, son carniceros, ¿no? Sí. Pero sí existe una gran polémica, no te voy a mentir. Afortunadamente, bueno, en este país y en muchos, tenemos las leyes nos permiten practicar libre religión y tenemos el derecho a hacerlo, porque es una religión milenaria, pero también está esta polémica de, oye, los animales, de hecho sí es complicado de explicar, es algo fuerte que se hace. Sí, pero aquí cuando hablamos del sacrificio de animales y en su momento lo escuché, somos prácticamente los que criticamos o los que critican, somos unos hipócritas, porque como no nos oponemos al sacrificio, por ejemplo, de un pollo, de un cerdo o de una vaca, que a resumidas cuentas nos las vamos a comer, cuando en un ritual de la religión yoruba se sacrifica un animal que al final se termina comiendo, ¿no? Sí. Entonces, que por lo que he visto, no hacen sufrir al animal. No. O sea, hay un ritual, ahí se trata con cuidado porque es una ofrenda que se está entregando, el animal no está maltratado ni golpeado, simplemente se ofrenda la sangre y la sangre también está referenciado en la Biblia de cuando llegan las plagas, ¿no? Sí. Manchan las puertas de las casas para que no llegue la plaga a los niños, ahí si mal no recuerdo, de Egipto. Sí. Entonces, ahí está, pero se va cambiando la interpretación, la justificación, y yo digo satanizar, ¿no? Satanizar
las prácticas y verlo como no religión, la religión yoruba, sino como brujería. Y dicen, es santero. Ahora, la diferencia de santero a babalao es lo mismo, y si es lo mismo, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo podemos distinguir entre uno y otro? ¿Hay una preparación previa? Ok, sí, muy, muy buena pregunta. Cuando alguien se inicia y corona santo, que corona el orisha, es una ceremonia en la cual las deidades, las deidades más comunes, los guerreros, son posicionados en tu cabeza y se te marca tu orisha alakbatori. ¿Qué es el orisha alakbatori? Es como si fuera tu orisha ángel de la guarda, quien va a estar contigo el resto de tu vida, ¿no? Por ejemplo, yo soy hijo de Obatala, yo soy Alfredo Valderas, Oturaro Somo, Homo Batala, yo soy hijo de Obatala. Obatala me eligió a mí cuando yo me inicié y bueno, ese es mi santo por siempre, ¿no? Yo puedo tener los demás santos, pero yo le respondo Batala, soy hijo de Batala. Y creemos que cada quien tiene un padre que lo cuida, a pesar de que todos te cuidan, ¿no? Tienes esa afinidad con él y ese es tu orisha alakbatori. Cuando tú coronas santo en tu cabeza, tú te vuelves santero, ¿no? Que algunos le llaman, dependiendo a lo que tú te dediques, que has hecho Kariosha. El Kariosha es coronar el santo. Y el Babalao es el grado más alto en la religión, que es ser sacerdote de Ifa. Babalao se escribe. El Babalao, la traducción del Yoruba para acá es el que conoce los secretos, ¿no? El conocedor de los secretos. Entonces el Babalao se acostumbraba antes que los babalaos eran los más antiguos de la tribu, los más sabios. O sea, imagínate estar reunido hace 3000 años, 2000 años en la antigua África y todos sentados donde no había médicos, donde no había la ciencia que hoy conocemos. El babalao era un herbolario, una persona longeva que conocía a su tribu, conocía las cosas malas, las cosas buenas, y ahí llegaban y le presentaban los problemas, ¿no? Era un sabio que pasaba un conflicto, él lo tenía que resolver y lo resolvía por la religión. Él preguntaba, ¿no? Oye, que el niño está enfermo, él preguntaba, ¿qué es lo que lleva esto? Y la religión se vivía así. Entonces, hoy actualmente el Babalao ya no tiene que ser antiguo, o sea, ahora ya no se practica eso de que el más antiguo tiene que ser Babalao, o hay que hacer una ceremonia en la que recibes Aifa, y el Babalao es el que puede hacer ciertas ceremonias que el santero no puede hacer. O sea, el santero tiene límites, ¿no? El santero sí te puede coronar a ti, pero el santero no puede hacer cosas, no puede consultar IFA si no tiene hecho IFA. O sea, el santero puede hacer rituales, por así decirlo, puede hacer rituales, pero no puede consultar. Y no puede hacer rituales IFA, con IFA, porque IFA solo lo poseen los babalaos. Pero los babalaos sí pueden hacer cosas de santeros, porque muy probablemente quien ya es babalao, pues también ya hizo santo y brincó a babalao, ¿no? ¿Cualquiera puede hacerse el santo? ¿O hay reglas específicas o al momento de hacer la lectura? Sí, el primer paso en la religión es consultarte, consulta registro. Si tú sientes, a mí me enseñaron así, ¿verdad? Si tú sientes que te llama, lo siguiente es iniciarse, ¿verdad? Que es la mano orula. La mano orula. En la mano orula es una ceremonia que dura 3 días y te dicen quién es tu orisha alakbatori, quién es tu ángel de la guarda, pero no está coronado. Ya. Recibes a Orula, recibes a Elegua, a Ogun Ochosi, a Osum, recibes guerreros que te protegen, ¿verdad? Pero no estás coronado. Por ejemplo, recibes eso y te dicen, este es tu padre quien te cuida. La siguiente ceremonia, que eso ya tú lo decides en cuánto tiempo lo haces, no sé, generalmente hay gente que se espera 1 año, o te voy a decir, a veces cuando se hace la consulta, en el pataquí dice, dígale a la persona que se debe iniciar, imprescindiblemente, porque va a pasar algo malo, entonces uno obedece, ¿no? Y tienes que buscar la forma, si te lo marca, de hacerlo. Corona santo, entonces te haces santero, ¿no? Que es Kariosha. Y si tú decides, no es tanto que tú lo decidas, porque también te lo tiene que marcar. Hay quien no le marca, por ejemplo, está acostumbrado que algunos orishas no se coronan como con IFA. O sea, hay quien, por ejemplo, decide, en la religión hay quien su asunto es arreglar cosas personales, entonces él no oficia para otras personas. Hay quien su asunto es ser ayudante, él va a ser ayudante de un babalao o de un santero. Hay quien, por ejemplo, las mujeres algunas
les marca el camino de la música. Hay quien canta, hay quien toca el tambor, o sea, tienen caminos, ¿no? Ujú. Y hay quien le marcan, su camino es ser babalao. Entonces, cuando a ti te marcan que tu camino es ser babalao, tú decides cuándo va a ser que inicies ese camino y hay que hacer una ceremonia para recibir IFA, una ceremonia de 7 días también, en las cuales uno tiene que aprender. En esta religión no se pueden aprender las cosas viendo videos, Sí, ¿sí? Todo lo sí, aprendes de claro. tus mayores. O sea, la religión yoruba, sí, sí quiero ser, es muy diferente a todo lo demás que existe. No porque yo crea que sea especial porque yo la practico, pero no se puede aprender solo leyendo libros ni viendo videos. Como ya a lo mejor algunos lo Sí, están sí, sí, sí. haciendo malamente, uno la aprende de sus mayores. ¿Quién es tu mayor? El padrino o quien te guía en tu casa religiosa. Él, lo que él te enseña es lo que tú desarrollas. Si tú no aprendes bien, es culpa del padrino. Si tú haces cosas mal, caes. Porque el babalao, su deber es salvar a la humanidad. Que Ujú. es algo muy duro, ¿no? Sí, Dices tú, salvar a la humanidad, pues, oye, se creen mucho, ¿qué onda, no? Pero yo lo siento, como dice Spider-Man, una gran responsabilidad. sí, y sobre todo las reglas de OSHA. Hay un tipo de reglas que se da cada año, ¿no? De lo que tiene que hacerse, los practicantes de la religión yoruba tienen que seguir al pie de la letra. En enero se saca una letra, la letra del año, Ajá. se hizo muy común. En Cuba hay dos asociaciones, la Asociación Yoruba uno y la otra se juntan en casas distintas, ¿no? Uh-huh. Pero desde hace tiempo ellos decidieron juntarse porque había una polémica y que si sacaban una letra, ellos sacaban otra. Hoy se juntan y a veces no se juntan, pero lo que sí es cierto es que cada año, en los primeros días de enero, si no es que el 1 de enero, sacan una letra que es la adivinación para toda la humanidad, ¿no? Y en esa letra del año sale un orisha, que es el que rige el año, y nos marcan ciertas cosas que debemos procurar. Hacen una adivinación para el mundo o para el Uh-huh. país que ellos quieren. Por ejemplo, la Asociación Yoruba es una adivinación mundial. Aquí en México hay Asociación Yoruba Mexicana. Ellos sacan una letra para México, en Miami sacan otra, en Brasil tienen otra, y así, ¿no? Pero la gran mayoría acostumbramos a escuchar la letra de la Asociación Yoruba en Cuba, que sacan esa letra del Sí. año, nos marca el destino de la humanidad, nos marca ciertos ebos, que los ebos son rituales que nosotros hacemos, nos marca el ebo que se va a hacer este año, qué santo es el que rige este año, inclusive a veces nos dan consejos sobre cómo vestirnos, y nos dan algunas advertencias sobre la adivinación de lo que le puede pasar al mundo, ¿no? Por ejemplo, algún conflicto político, a veces salen cosas por ejemplo, hace tiempo en la letra salió el conflicto mundial y el Sí, sí, conflicto que sí. tenemos actualmente, ¿no? De hecho, O sea, todo lo que está sucediendo, los babalaos ya lo habían sacado en esa adivinación para el mundo, porque es su deber hacerlo, ¿no? Y a cada uno busca esa adivinación el 1 o 2 de enero y tratas de hacer lo que mencionan ahí en algún evo que tú te puedas hacer, como limpiarte para empezar bien el año, como refrescar tu cabeza para poder recibir la energía correcta al inicio del año. Son costumbres, ¿verdad? bueno, nada más para que quede claro, los Evo son los rituales, por ejemplo, como Una lo que ceremonia. se denomina aquí limpias, ¿no? Puede ser una O limpia o protecciones. una petición de protección que quiera alguien. Ah, Alguien ok. quiere lograr algo, por ejemplo, así lo más común, ¿no? Puedes pedir por tu trabajo, puedes pedir por tu salud, se hace un ego Ya. para eso, puedes pedir por algún conflicto que tengas, o por cuidar tu vida, Uh-huh. inclusive, ¿no? Se hace un evo, una ceremonia, un ritual, puede ser un evo de limpieza, eso le llamamos Sarayenje. Sarayenje es una limpia como la conocemos aquí en Uh-huh. México, ¿no? También hay ciertas oraciones que son de lengua nativa de la región yoruba, ¿no? Que eso sí vienen siendo como oraciones que a la letra se tienen que Sí, que recitar. hay que aprenderla Sí. a rezar. Ese rezo es una moyugba en el lenguaje lucumí, ¿verdad? Se aprende, se pronuncia y también se canta, como si fueran himnos, Sí. ¿no? Pero lo más sorprendente es que estaban o están en secrecía, ¿sí? Mm.
Sin embargo, ya las redes de TikTok ha hecho que se vayan, que unos la suelten al aire y quienes estén utilizando pues estas oraciones a lo mejor pueden abrir más allá de lo que de lo que se esté invocando, ¿no? Sí, actualmente, fíjate que en la regla de Ocha afrocubana, pues han pasado muchas cosas, ¿no? Pero por ahí estaba yo viendo ahí a un babalao que se llama Otto William, que él practica el ICESE, que es el africano, ¿no? Uh-huh. Y en el ICESE africano todo se graba, o sea, uh-huh. Tú puedes ver hay ceremonias en YouTube, ¿no? Pero en el afrocubano todo permanece en secreto. Y estaba él explicando que antes de Fidel Castro en Cuba estaban dos presidentes y uno de ellos, que se apellidaba Machado, no permitía que la religión se practicara abiertamente. Entonces, que mucho del secreto también viene porque por ahí de la época de 1940, 1950, en Cuba, no se permitía, entonces todo se hacía así como en secreto, oculto, o sea, decir que era Yoruba era un grado de persecución. Uh-huh. Entonces, esa práctica de la regla de Oya permaneció todo en secreto y somos muy meticulosos. Hoy en la actualidad, por ejemplo, en mi casa religiosa a la que yo pertenezco, a mí me enseñaron que hay cosas que no se deben decir, que no se deben platicar, uh-huh. Y hay cosas que no se pueden mostrar. A contrariedad de hoy vemos en redes sociales, por ejemplo, sin hablar mal, ¿verdad? Estoy haciendo una crítica, pero sí muy objetiva. También reflexiva, ¿no? Porque quienes lo quieren replicar y no tienen conocimiento. Exacto, ¿no? Para que no suceda esto, porque imagínense que yo les platico algo y ahorita mismo aquí hago algo y lo están mirando. O sea, uno que otro por ahí se puede luego meter y decir, mira, yo lo voy a hacer así como lo está haciendo él, porque no es que la receta sea abierta para que todo el mundo la haga. En esta religión, si tú no tienes los poderes o no tienes la ceremonia hecha para poder hacer otras cosas, no lo puedes hacer. O sea, no es de que, yo vi 5 videos y ahora yo soy babalao. Yo vi 10 videos por 2 horas, hice un curso en línea, y ya soy santero. No es ahí. No es ahí. Ese camino no va, eso no es. Entonces, desgraciadamente, muchos se han aprovechado de esto y para ganar seguidores, porque no te voy a decir que no, el morbo es grande. O sea, si yo mostrara una ceremonia, yo creo que a mucha gente le gustaría verlo, y aunque ni siquiera quiera practicar la religión, con tal de observar qué es mira lo que están haciendo, o sea, me haría muy popular, pero está prohibido. Así es. Y por lo que comentas de los pataquís, al momento de estar haciendo la lectura es personalizada. El pataquí viene siendo específico y de ahí se desprende a lo que dices, Evo, ¿no? Sí, ahí te muestra que, oye, ¿sabes qué? Mira, a ti te está pasando esto en tu vida, muy personal, muy individual, ¿con qué solucionar? Esto se soluciona con este Evo. Haga esto para equilibrar la parte de lo que le llamamos nosotros el osorbo. El iré es la buena vibra, y el osorbo es cuando la gente viene mala. Te andan osorbo porque mira, le salió aquí que se va a enfermar, que se va esto, que se va el otro, pum. Y en el pataquí, en el odum marca, hacer un Evo con esto. Ok, hemos visto, por ejemplo, en algún momento los clásicos eneques que viene siendo, por ejemplo, el caldero, viene siendo la piedrita con los ojos en forma de caracol, la boca en forma de caracol, bueno, es caracol, ¿no? Tiene una representación, se le tiene que ofrendar, se le tiene que, por ahí escuchaba que se le tiene que dar, por ejemplo, a veces miel o a veces arroz blanco, de semillas de calabaza, algo específico, ¿no? Pero no poner otra cosa que no come el santo. Ok, sí, es verdad. Cada orilla, así es, pues le gustan ciertas cosas, ¿no? O sea, cada orilla tiene sus atributos y hasta su comida favorita, ¿no? O sea, por ejemplo, Batalá. Todo lo que se le da a Batalá es una deidad blanca que está sincretizada con la Virgen de las Mercedes, ¿no? Que de hecho también es blanca y plateada, ¿no? Sí. A Batalá, por ejemplo, todo lo que se le da debe ser blanco. O Batalá no lleva bebida alcohólica, porque dicen los pataquís que Obatalá ayudó a crear el mundo en su principio, el universo, y que cuando él le dio por beber, dice un pataquí,
pues se puso un poco ahí ebrio y se equivocó. Y dice que empezó a crear seres humanos con ciertas deformidades o con ciertas, no nacían en condiciones correctas u óptimas. De hecho, con mucho respeto, ¿verdad? En la religión nosotros creemos que si un niño nace con algún problema, automáticamente él es hijo de Obatalá. Pero cuando se hacen cosas con Obatalá, no se puede en el cuarto, nadie puede estar tomando en el cuarto, nadie, ni siquiera se le sopla aguardiente ni nada, está prohibido, porque cuando Obatalá lleva bebida, se equivoca. Y todo lo que se le ofrece a Obatalá es blanco, por ejemplo, leche, palomitas de maíz blanca. Si le vamos a dar un gallo, tiene que ser blanco. Si lleva paloma, paloma blanca, arroz con leche, manteca no de corojo, lleva manteca de cacao blanca, o sea, sí, ciertas cosas que si tú le pones lo que no lleva, o sea, yo veo a mis mayores así como, hey, quítalo, eso no va, o eso va a salir mal, ¿no? Por ejemplo, a Changó, Cabio Sile Changó, que es Santa Bárbara bendita, él es el dios del trueno, el hacha de la justicia. Sí. A Changó le gusta mucho el ayacuá, que el ayacuá es la tortuga, el galápago, y lleva galápago. Hay que ir a buscar. Sí. Una vez a mí me tocó que me salió algo con Changó y dije, ¿y dónde conseguimos una jicotea? Le dicen en Cuba a las tortugas. Me dijo mi padrino, Changó lleva jicotelio y ¿dónde se busca eso? Hay que ir a buscarlo. O sea, de río. Ir al río, o también fíjate que hay personas allá que se dedican, los llamados animaleros, que están regulados también por el gobierno. Pero ahí es donde aumenta, porque pues, hay que pagar, sí, que si quieres una gallina, el animalero tiene gallina, todo lo que se ocupa para la religión está regulado, y pues sí también hay pues hay un mercado, ¿no? En Cuba, o lugares conocidos, donde se venden animales, donde se vende todo lo de la religión, desde pulseras, eleques, todo, obviamente se venden, pero eso lleva una ceremonia, ¿no? También hay que aclararlo, ¿eh? Sí. En esta religión no puedo yo comprar en Shane o en la hierbería de aquí de la esquina algo, me lo pongo y ya me cuidan, ¿no? O sea, eso no tiene validez, porque debe llevar una ceremonia en la que se hacen cosas que pues no se pueden explicar aquí, pero esa ceremonia, en esa ceremonia, el collar o la pulsera recibe la energía del orisha y se le da conocimiento que esa pulsera la va a llevar fulanito de tal, quien nació tal día, y se le pide al orisha que le dé su ashe, su protección, su cuidado, la bendición de los orishas. Entonces no nada más puede llegar uno y, deme 2 de esas, 2, 3, pum, me las cuelgo. Sí. Por ahí se hizo muy popular una imagen en Shane que vendían todo el mazo de los collares por no sé por lo general son los 7, ¿no? Sí, los 7 collares, los 7 guerreros, las 7 potencias africanas. Así es. Ya las pido por Shane, me las pongo y ya soy santero. Desgraciadamente se vende, pero no es así. No tiene validez. Así es. No bueno, aquí viene la parte que nosotros hablábamos antes de la entrevista. ¿Quiénes pueden usar los collares y su relevancia? Creo que ya lo acabas de abordar, ¿no? De quiénes pueden utilizar los collares. Bueno, aquellos que se han sometido a una consulta previa. Sí. Y posteriormente. O porque algún sacerdote o algún santero, o variate, porque también se pueden regalar. O sea, por ejemplo, yo hago una ceremonia y yo te lo quiero dar porque eres mi amigo y quiero cuidarte, ¿no? Ya pedí por ti, pueden ser obsequios también, o se da de forma espiritual, y cuando se reciben es porque realmente hiciste la ceremonia de Kariosha, ¿no? Pero debes de ser practicante de la religión yoruba también. Sí. No, por ejemplo, supongamos, ¿no? Yo compro un collar y se lo regalo a un familiar, eso no lo puedo hacer. No, eso es más específico, ¿no? Porque imagínate, voy, compro collares en chain, se lo regalo porque dijeron en la entrevista de tarde que no. Más específico es así, ¿no? Sí, debe llevar el receptáculo de la energía, ¿no? O sea, por ejemplo, los collares una vez recibidos, que es verdad, ¿no? Por ejemplo, no se puede uno estar, hay veces que en el mataquí te dice, como usted lo recibe, no puede andar de noche con ellos, y que le dé el sereno de la noche o el sereno de la mañana. O la lluvia. Esa persona no debe cuidar, ¿no? Que no le caiga agua de lluvia, hay que cuidar que no le caiga de agua. No te puedes meter a la playa a nadar con ellos, pues hay que
aventárselos a las albercas, todo eso. No se puede tener intimidad, por ejemplo, con ellos puestos. O sea, son las formas y tapados, ¿no? También. Tapados, si es en un pañuelito blanco, se dejan donde uno a veces tiene sus orillas, por ejemplo. Son formas de por qué se llama la regla de Osho, ¿no? Porque son reglas que se deben seguir. ¿Sí? O sea, es algo, pues, difícil, ¿no? Algunos podrían decir, oye, son muchas normas, o algunos no sabían que llevaba tantas normas, ¿no? A lo mejor dicen, no, pues yo voy a que me lean las cartas y siento que la religión yoruba es así, ir con la señora que me lee las cartas, pero no. Esto no, va más allá. Esto no es consulta de cómo las cartas. Y es un compromiso con los orishas, porque realmente, o sea, yo te lo puedo decir a título personal, yo sí lo veo como una religión, yo no lo veo como que, Alfredo hace brujería, no, es mi religión, es mi religión, con mucho respeto, ¿eh? Si alguien no lo ve así, pues también yo lo respeto que no lo entienda, pero no tiene por qué entenderlo. Y bueno, aquí hay otra también, digamos, otra parte de que, porque vamos a ver esta situación en cuando practica la religión yoruba, pero dicen no puedes ir a una iglesia católica, ¿no? Entonces, cuando es criolla, sí pueden ir a una iglesia católica, haciendo alusión en que en Cuba, en la Virgen de las Mercedes, pues celebran, hacen una caminata celebrando a Huatalá, vestidos de blanco. Entonces, no está peleada la religión yoruba con la religión católica. Sí, no estamos peleados con ninguna otra religión. De hecho, si alguien decide practicar la religión, no se le pide que abandone sus creencias. O sea, no es así como de que, un ejemplo, por ejemplo, yo antes era de otra religión. Yo creo en Dios, ¿sí? Yo creo en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y la religión no me impide que yo siga creyendo en mi Dios. Yo también, aparte de hacer mis rezos a los orishas, yo creo mucho en Dios. En la religión se cree que los orishas le llevan a Olodumare, que es Dios, las peticiones que tú le das. O sea, sí creemos en un Dios, solo que tiene otro nombre, pero estoy seguro que es el mismo Dios de todos. Un ser superior. Un ser superior que controla el universo, que es un Dios de amor, un Dios que requiere sacrificios no nada más físicos, sino también de tu corazón. A veces sacrificios, es decir, no pelee con la gente cuando hoy en la semana vayan a pelear con ustedes. No, pues es un gran sacrificio. Yo tengo que cerrar la boca y ser bien benevolente esta semana porque me lo están pidiendo. Y luego conociendo a Alfredo Valderas, me vienen a pelear conmigo, vienen a pelear conmigo. Está en el caldero. Sí. No, pero eso es una expresión nada más. Son sacrificios que uno tiene que hacer, ¿verdad? Y a veces abstenerse de hacer ciertas cosas. Bueno, cuando hablamos de sacrificios y abstenerse de la religión católica, dicen que el ayuno, y luego hay una explicación que el ayuno es forzar a los demonios a salir, porque está tu cuerpo físico sufriendo, entonces vas a orillar al demonio que habita a salir, porque no está con el clásico de la gula, ¿no? Sí. ¿Hay ese tipo también de sacrificios del ayuno en la religión yoruba como tal? O hay ayuno físico, ¿no? También a veces se pide que ciertas horas uno deje de comer, y también se te pide a veces, según tu consulta, que te abstengas de comer ciertos alimentos. Por ejemplo, hay personas que, o sea, puede ser variado, ¿no? Todo esto es con fe, porque alguien puede decir, ¿cómo alguien? Porque alguien me dijo, oye, es muy fanático hacer eso. Le digo, no, es que es fe. Le digo, para la fe es así, ¿no? Por ejemplo, hay quien le dicen, usted no puede comer coco. ¿Cuándo? Para siempre. Es la fe, ¿verdad? No puede comer coco. Se relaciona con Obatala. Se relaciona con Obatala, o porque hizo un Evo y dio coco, entonces tú no puedes comer lo que tú diste por cierto tiempo. Por ejemplo, das chivo, en 30 o 60 días no puedes comer chivo. Aunque te guste la barbacoa de chivo, no puedes comer. Te tienes que abstener de eso, porque es la fe de que tú se lo acabas de dar a una orilla, entonces no lo debes de comer. Entonces tú también tienes que hacer el sacrificio. Exacto. Si sacrificas un animal, tú sacrificas. Y también a veces te prohíbe prácticas o comportamientos que tú tienes, inclusive prácticas de intimidad. Te dice, eso así, así, así,
no se puede hacer. O esto así, 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 solo con su esposa, ¿no? Para que no ande haciendo cosas más, cosas así. Cuando te vas a hacer el santo, por ejemplo, dicen que tampoco debe de haber dentro de esa preparación, tiene que haber intimidad, estás preparando. Sí, sí, muchos rituales incluyen que uno se prepare también en ese asunto. De hecho, uno no puede tener intimidad. Por ejemplo, si muchos, porque en Cuba es complicado lo de la vivienda y me explicaban, ¿no? O sea, la gente vive en espacios reducidos y algunos pues tienen su cuarto de santo y tienen su recámara. Entonces, pues hay que hacerle una cortinita. Para que los santos, respeto a los santos. Exacto, el respeto de como si fuera otra habitación. Los orishas no pueden estar frente, porque eso le quita energía. Aunque es un acto muy hermoso, es algo que crea energía y que explota la energía, no, los orishas no les gusta estar en contacto. Otra cosa, ¿no? Por ejemplo, cuando las mujeres, esto se practica desde África, ¿no? Están en su periodo, ¿sí? Ellas no pueden hacer ciertas cosas, se tienen que abstener y una vez que se recuperan de esa energía, ya pueden entrar al cuarto de santo. O sea, si tiene ciertas reglas, ¿no? Como cuando tú no las respetas, se cree que pues, algo sale mal, ¿verdad? Para disipar un poquito mi ignorancia, en la religión yoruba también existe esta parte en la que hay una posesión de algún santo, o eso se da en Palomayombe o se da en el vudú. Cuando entra un ser desencarnado, por así decirlo, al santero o al curandero. Que recibe como un espíritu. Recibe el espíritu y habla. Ok. También se da en la religión. Sí se da, algunas personas tienen ese don de que, un ejemplo, puedes recibir revelación, porque recibes revelación tirando el caracol o consultándote con Ifá, pero también hay quien, por ejemplo, recibe al orisha o recibe a un muerto y habla y le da consejos. O sea, a mí me tocó una vez ir a una fiesta que le llaman fiesta de toque de tambor y era una persona que, pues, que era el cumpleaños de él. El cumpleaños se festeja mucho que el día que tú te iniciaste es tu cumpleaños de santo. Por ejemplo, y esa persona, por ejemplo, su santo era el Eguá y fue, no sé, el 3 de octubre. Y el 3 de octubre cada año él le promete hacerle una pequeña fiesta a tus posibilidades, ¿no? Invitas a tus amigos cercanos a que vayan allá a saludar. Y en esa fiesta me acuerdo mucho que todos los orishas se vistieron, o sea, como había una representación y llegaron y de repente empezaron a salir personas vestidas de orishas y ellos eran, como dicen aquí en México, que son caja, dicen, caja, materia, que reciben, ¿no? Esa parte de la materia. Y el orisha llegó y hablaba. Cuando salió Ochun, una mujer vestida de Ochun, y ella empezó a hablar como Ochun, y te agarraba y te decía, Ochun, te dice, y hablaba en africano y tenía un traductor. O sea, alguien que yo me quedé muy impresionado porque dije, lo que me está diciendo yo no lo entiendo, ¿no? Y su traductor me decía, mira, ya te dice que a esto y esto, y que la saludes y que tengan mucho cuidado porque cuando regreses a México te va a pasar esto y esto. Y tal cual sucedió. Sí. Y si sale el orisha, que tú es tu orisha lagbatori, la gente se tira al piso y lo saluda en veneración, porque es respeto como si el orisha hubiera bajado en la tierra, ¿no? Y a veces, cuando están bailando, hay gente que recibe la influencia de algún espíritu. Entra en trance, sí. Y te dice cosas, algunos solo bailan y alguno que otro por ahí puede hacer cosas extrañas, ¿no? Como por ejemplo comer clavo. Comer clavo o fumar demasiado, así fumar, o toman aguardiente con picante, por ejemplo, hay un preparado ahí que se llama chamba, que es una botella con aguardiente, pimienta, pimientos, ajo, chiles de los más picantes, que se entierra 21 días y eso se concentra, es como si fuera una sidra, tomando, tú lo ves como si nada, dice la gente, no, es que mira, él no se enchila porque el espíritu es un espíritu fuerte. O sea, sí suceden esas cosas. Pues ya hemos disipado muchas dudas sobre santería a la religión yoruba y también qué es la regla de Osha y por qué es importante tenerla presente. Pues ya
a grueso modo, esta regla te viene diciendo los pasos que tienes que seguir, tienes que respetar y no cualquiera debe de entrar en estos rituales que se practican, ¿no? O lo que escuchan en TikTok, sino debe haber una práctica, una preparación antes, contar con un padrino. Hoy en día vemos que todo el mundo trae collares puestos o, por ejemplo, confunden la mano de Orula con este santo San Judas Tadeo Sí, a mí también me han llegado a preguntar. por los colores, ¿no? Ujú. Pero a veces no sabemos lo que traemos puesto ni a qué santo representa o qué oricha representa. Sí, sí. ¿Sí? ¿Cuál es el consejo que puedes dar a las personas que nos están escuchando o nos van a estar escuchando posteriormente esta transmisión? Sí, pues mi consejo es que si quieren hacer algo bien o si sienten afinidad, busquen un buen padrino, ¿no? Una persona, se dice que para elegir un padrino, o sea, pues se dice que ya se eligieron desde antes, ¿no? Pero un padrino debe ser una persona lo más recta, lo más mejor ciudadano, o sea, una persona de bien, ¿no? Y pues creo yo que lo que podrían hacer es realmente buscar a alguien que sepa de la religión, no a estos estafadores que hay en las redes, porque sí los hay, que no llevan la religión a lo que realmente es y que no tienen la mínima idea, ¿no? O sea, es como si un ejemplo de cualquier religión, tú fueras con cualquier persona que te dice que ya es un padre o es un cura y dices tú, hey, yo sé que él no es padre, yo Sí. sé que él, entonces está mintiendo. Igual aquí ha pasado y me parece que por eso se ha desvirtuado o hay mucha mala información. Nuestro deber como religiosos es buscar la verdad, tratar de decir lo que es en lo mayor posiblemente, pero yo sí les daría ese consejo, ¿no? Busquen a alguien a quien sí le tengan esa confianza, que ustedes vean que realmente tiene el dominio de la religión, para que si van a hacer algo, pues lo hagan bien, ¿no? Así es. Que se haga bien. Y sobre todo también hay que tener presente de que, pues ahora sí, de que la persona a la que estamos consultando, no por el simple hecho de que traiga todos los collares de los orichas, va a ser un babala o va a ser un santero. Sí, sí, también, ¿no? Hay que ver su trayectoria, pregúntenle dónde se inició, que les ¿Quién cuente es tu algo, ¿no? padrino? ¿De dónde es tu Que les padrino? muestre su linaje, de dónde viene, en qué casa religiosa se formó, o sea, creo que eso se puede mirar y también se puede sentir. Sí. Hay quienes, los practicantes de la religión yoruba, a veces mostramos los collares, a veces los ocultamos. Mm. Como quiera es válido. Sí, 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 cada quien, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, amigos que por su trabajo no los pueden llevar puestos, ¿no? Ellos siempre los traen puestos, pero en su trabajo quisieran estar más cuidados. Yo tengo un amigo que es chef en un barco y me dice, ¿sabes qué? Por cuestiones sanitarias a mí no me permiten traer ni reloj ni anillos, ¿no? Y me dice, pero yo siempre traigo mis collares aquí guardados, ¿no? Se hacen como un calcetincito, ahí guardan su orilla, ¿no? Y lo trae en su pantalón. Una vez que él sale de turno, se los pone. Y hay quien dice, no, yo los traigo aquí adentro, ¿verdad? No me gusta mostrarlos, porque no me gusta que me los estén agarrando, porque la gente le ve muy curiosa y te quiere estar agarrando, ¿no? Entonces, pues también se cree que si te los agarran mucho, ¿verdad? Pues se contamina de demasiadas energías, ¿no? Y si tú sabes o no sabes cómo viene de energía esa persona, a lo mejor te pasa ahí toda la mala vida, todos los sorbos de estarte agarrando. Entonces, pues muchos mejor los traen ocultos, otros los traen. No hay una regla que diga que los debas traer siempre visibles, porque son un simbolismo de un pacto que tú haces. El mejor collar también es el que no lo trae uno, ¿va? Que lo trae aquí en la mente, porque tú recuerdas que tú hiciste una ceremonia, un Evo, y que tú recibiste eso de manos de alguien que de verdad lo hace bien, ¿no? Que tú sabes que lo está haciendo correctamente, no de Shane ni de la hierbería. Sí, o sea, como es tu fe, tu creencia, ¿no? Y Exacto. eso, la fe y la creencia va a dar la fortaleza, pues ahora sí, del misticismo, de la magia, hacia donde nosotros nos estamos dirigiendo. ¿Pueden consultarte? ¿No pueden consultarte? ¿Cada cuándo? ¿En qué casa religiosa? A ver, cuéntanos esa parte, porque Sí, más de uno luego te va a ver y va a decir, a ver, me interesó, quiero que me consulten, porque también eres
personas que Sí, atiendes a... Si alguien quisiera recibir alguna información extra también, bueno, está ahí la página de Facebook, se llama Casa Religiosa, Hijos de Obatala. Ahí pueden checar y pueden mandarme un inbox y yo personalmente les respondo y les doy la información, ¿verdad? Para que lo mediten, lo reflexionen y pues se puede pactar una cita, la agendamos, y yo lo recibo aquí en Tampico, ¿no? También hay gente que luego lo hace en línea porque no puede, ¿no? Tengo gente que consulto, por ejemplo, en Estados Unidos, en otros países, y también, si quiere ver también otro contenido ahí que tenemos un podcast que se llama Al cual pertenezco, un colectivo de historias paranormales. Tenemos los 2 capítulos de Religión Yoruba, parte 1, parte 2, en YouTube, en Facebook y en TikTok como Lenguas Muertas Historias. También ahí nos pueden seguir, yo pertenezco a ese colectivo y específicamente para que yo les conteste pueden escribirme ahí Lenguas Muertas Historias y la otra Casa Religiosa Hijos de Obatalá, aquí en Tampico, Tamaulipas. Pues bueno, pues ahí está Alfredo Valderas Aguilar, quien es un maestro experto en esto. Gracias. Y sobre todo, si hay quienes pues queremos conservar esa imagen pública de que recurrimos a las lecturas de esto o fuimos a consultas, Alfredo Valderas es una de las personas con las que pueden tener la plena confianza de que pues, no sale quién se consultó, porque sí ha tenido, supongo, más de uno, porque a los políticos les encanta ese tipo de misticidad. No dice nada, pero pues ahí está José Gil Olmos, creo, Gil Olmos, que hizo los grupos del poder, quienes recurrían a poderosos figuras políticas. Bueno, revelaciones, ¿no? Pero si algo sí le sé es de confiar Alfredo Valderas. Pues gracias, Alfredo, por esta entrevista, charla en tarde de café, que disipó más dudas de las que yo tenía y creo que más dudas de las que las personas podemos estar viendo en TikTok a alguna ocasión y que hagan ritual hagan el ritual otro, pues tener cuidado con esos rituales que aparecen en TikTok o en alguna red social. Y no, un placer estar aquí en tu programa, y pues agradecido por la invitación, es un placer y agradecido, somos grandes amistades, pero pues sobre todo ahorita que venimos a tratar este tema tan místico, tan importante y de impacto, y para mí un honor estar aquí explicando con quien nos oye y quien nos va a escuchar seguramente por la